El coronavirus fue literalmente la gota que derramó el vaso para la aerolínea de bajo costo británica Flybe, que colapsó hace algunas horas por la caída en la demanda. La compañía ya pidió protección por bancarrotas y cesó todas sus operaciones con efecto inmediato. Mientras tanto, en Alemania, el grupo Lufthansa anunció la cancelación de más de 7,000 vuelos ante la propagación del COVID-19 por Europa. Cancelación, dijo, de más de 7,000 vuelos, mayormente en Alemania o en rutas que van a Italia. En Estados Unidos, por su parte, Southwest advirtió este jueves que este brote le va a costar unos $300 millones en el primer trimestre, porque dice está experimentando un importante declive en la demanda y un aumento en las cancelaciones. Anuncios todos solamente del día de hoy que acentúan y describen claramente el problema, el desafío de crisis que está enfrentando el sector de la aviación global. Así que por ello le agradezco a Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de IATA, que nos acompañe desde Washington para ponernos aún más en perspectiva esta situación. Peter, gracias, gusto saludarte. Hablemos primero de lo que es el hemisferio norte y lo que ya estamos escuchando ha sido el golpazo del coronavirus. ¿Qué más agregas? Bueno, como habías mencionado al comienzo del programa, estamos en una situación muy delicada. Acabamos de anunciar las proyecciones que no son muy positivas en estos momentos, 63 en las mejores condiciones, que serían pérdidas para la industria. Si la situación empeora, podemos escalar hasta una cifra de 13.000 millones de dólares para la industria a nivel global. Estamos en una situación delicada. Nuestros miembros, las líneas aéreas, ya han anunciado varios recortes aquí en Estados Unidos, en Europa, y si la situación sigue empeorando, vemos que se tendrán que tomar más acciones, y por eso a nivel global estamos en un momento delicado que la relación y el trabajo con los gobiernos va a ser fundamental. Ahora sí es contrastante en el comunicado de prensa todavía lo que es la situación del sector y de las aerolíneas en Latinoamérica, Peter. Bueno, en esta primera, vamos a llamarla primera fase, el impacto no ha sido tan grave como es en Europa y en Asia, pero ya estamos empezando a ver los efectos. Obviamente, cuando hay anuncios de las líneas aéreas internacionales, las estadounidenses, las europeas, que van a recortar vuelos, pues va a haber un impacto. El tráfico interregional dentro de América Latina no se ha habido afectado, pero hay un estímulo de miedo, que el pasajero no quiere viajar, tiene miedo de viajar, e incluso las grandes empresas, los negocios, están limitando a sus empleados para viajar solo en casos prácticamente esenciales. Así que sí vamos a ver una caída, no será tan grave como en otras partes del mundo, pero sí vamos a ver el impacto, sobre todo si los casos empiezan a incrementarse en nuestra región. El llamado a los gobiernos que ya están preparando paquetes de alivio fiscal, etcétera, ese llamado que ustedes están haciendo a los gobiernos, ¿incluye a los de América Latina? ¿Qué específicamente estarían pidiendo? ¿En qué países y por qué esos países? Bueno, nosotros hemos hecho un llamamiento sobre todo en esos países donde los aeropuertos están congestionados, para que nos den un poco de alivio si es necesario reducir lo que es el número de operaciones o el número de vuelos en esos países. Son normalmente países como México, Brasil, Colombia, y estamos en un contacto muy directo con ellos. Porque aunque nuevamente el impacto no está directo en la región, tenemos que prepararnos, vamos a tener un impacto de una manera u otra, y es importante que trabajemos muy de cerca con los gobiernos, que estos gobiernos también estén coordinando con las distintas organizaciones internacionales de medicina, para asegurarnos que si el virus empieza a incrementar, estamos preparados a nivel regional, a nivel aeroportuario, y que podamos manejarlo de la misma manera que se está manejando en otras partes del mundo. Ahora, como medidas de precaución, este no es el primer brote que desafía al sector o a los gobiernos. No se ha hablado de casos de transmisión a bordo de aviones, pero ¿cómo se aseguran, en coordinación incluso con los operadores aeroportuarios, que están activos los protocolos necesarios para impedir que ocurran más contagios justamente en lo que es el tránsito de un pasajero?
Bueno, como bien dices, este no es el primer virus o epidemia global que sufrimos. La industria ha aprendido muchísimo de las otras experiencias y también estamos trabajando muy de cerca con estas organizaciones de salud a nivel global. Las líneas aéreas tienen sus procedimientos que están tomando a nivel de personal, cómo se limpian los aviones, y los aviones que tenemos hoy a nivel global son modernos, con sistemas de filtraciones muy avanzados, que en la mayoría de los casos capta casi el 99,7% de los microbios que se pueden circular en los aviones. Así que es prácticamente más seguro la circulación de aire en un estado estéril en un avión que puede ser en zonas públicas aquí en tierra. Oye, ¿qué le dices a los pasajeros que tu servidora vio directamente llevar sus toallitas limpiadoras desinfectantes a los aviones antes de despegar un vuelo? Mira, lo importante para el consumidor, las personas que viajan, sigue siendo un modo de transporte sumamente seguro. Las líneas aéreas están tomando medidas necesarias para asegurarse y garantizarse que el pasajero, como los empleados que tienen que servir esos aviones, sea llevado en la manera más segura, con un proceso que, si hay algún riesgo, las líneas aéreas serán los primeros que van a tomar medidas. Y por eso también estamos trabajando muy de cerca con los aeropuertos a nivel regional, global, para asegurar que tengamos esos procesos que, si vemos algún riesgo, que podamos identificarlo y tomar acciones en tierra en vez que el pasajero llegue hasta el avión. Te agradezco muchísimo esta perspectiva, Peter Cerdás, vicepresidente regional para las Américas de IATA. Muchísimas gracias a ti.